Vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino. Este es el llamado primer ideal, una promesa importante y reconocida en el mundo del Archivo de las Tormentas, la saga de fantasía épica escrita por el autor Brandon Sanderson. Es su proyecto más ambicioso hasta la fecha, uno que se compondrá en total de 10 libros, teniendo cada uno más de 300.000 palabras. Es, sin lugar a dudas, el género de la fantasía épica en todo su esplendor, con un mundo que rebosa magia, un amplio reparto de personajes inolvidables, batallas de proporciones épicas, criaturas imposibles y una sensación inmersiva de sentir que la historia está viva en cada palabra. Esta frase del primer ideal se ha convertido sin duda en la más icónica de toda la extensa bibliografía de Brandon Sanderson, en una que significa mucho para los lectores de esta saga de fantasía épica. ¿Qué hace que estas pocas palabras contengan tanto poder y resuenen con miles de lectores por todo el mundo? ¿Y qué nos puede decir del estilo de escritura de Brandon Sanderson? Brandon Sanderson ha definido en repetidas ocasiones su prosa como una utilitaria o funcional, queriendo decir que no se centra tanto en estilizar sus frases o en hacerlas mucho más evocadoras, sino en contar sus palabras mucho más directamente, es decir, intentar contar la historia de la manera más pura posible. Este estilo de por sí no es algo malo, pero constantemente en las redes sale el debate de si Brandon Sanderson es peor escritor que otros autores de fantasía, y se le compara mucho con Patrick Rothfuss, con Ursula K. Le Guin, que tiene un estilo de prosa mucho más lírica, mucho más estilizada, mucho más poética. Las comparaciones son siempre odiosas, especialmente en la escritura, y por ello hay que aclarar que el estilo de Sanderson no es ni mejor ni peor que el de otros autores. Es simplemente su forma personal de utilizar la prosa para contar historias llenas de personajes fascinantes y mundos imposibles. Sanderson utiliza el lenguaje para ir directo al grano y no andarse con rodeos. Se podría decir que su lema es lo que lees es lo que ves, sin engaños o artificios, historia pura y directa. Y aunque se le podría criticar de que una de las grandes cualidades de la literatura es ese uso del lenguaje para crear una prosa bella, creo que obviamos que una prosa directa también encierra una gran maestría y complejidad. Dejemos por un momento el primer ideal y fijémonos en este párrafo del Camino de los Reyes, el primero de los libros del Archivo de las Tormentas, para ver a qué me refiero con una prosa sin artificios. Kaladin bajó de la carreta. Estaban dentro de una de las formaciones parecidas a cráteres, su irregular pared de piedra alzándose al oeste. El terreno había sido despejado de plantas y la roca resbalaba bajo sus pies descalzos. Charcos de agua de lluvia se habían acumulado en las depresiones. El aire era limpio y nítido, y el sol en el cielo fuerte, aunque con esta humedad oriental siempre se sentía mojado. Las frases son directas, sin metáforas ni comparaciones, sin abusar de recursos literarios o poéticos. Se centra en describir lo que está pasando, y las únicas partes que requieren un poco más de entendimiento activo son cuando se refieren a términos especiales de la propia construcción de mundos o el world building, como puede ser la existencia de los espíritus conocidos como Spren, las distintas razas como los Parshendi, o el mecanismo de la magia vinculado a las grandes tormentas que acontecen en el mundo de Rosar. Pero una vez que entiendes cómo funciona cada mundo de Sanderson, pasarás las páginas una tras otra con igual rapidez. Esta prosa utilitaria aplicada a la fantasía es una decisión premeditada de Brandon Sanderson, porque sabe que el lector puede llegar a confundirse al leer esas palabras y no saber si está sucediendo en la historia o son simplemente expresiones literarias. Como he dicho, Brandon Sanderson es un escritor práctico y quiere mostrar su historia y su magia de la manera más directa posible. Así funciona su prosa durante toda la historia del Archivo de las Tormentas, y es algo que vemos claramente también en este primer ideal, que tiene una estructura muy sencilla. Se trata de un paralelismo, una figura retórica que consiste en la reiteración de una estructura para lograr un efecto rítmico o poético. En este caso, es un paralelismo que además se junta con la antítesis, otro recurso literario que expone los opuestos. Así pues, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino. Y es interesante que uno de los párrafos más recordados y más apreciados de Brandon Sanderson sea uno que exactamente tenga esa cualidad poética y rítmica que parece que el resto de la historia no tiene. Pero esto de nuevo no es del todo cierto, porque aunque es verdad que Brandon Sanderson no se complica demasiado en estilizar sus frases, como buen escritor, Sanderson sí que tiene un buen sentido del ritmo y de la musicalidad para poder entrelazar las palabras y que suenen bien una vez leídas. Y para un párrafo tan importante en la historia, Sanderson sabía que tenía que poner un especial énfasis en la estructura. Una estructura que permitiera poder recordar esas palabras tan importantes, tanto por sus personajes como por sus lectores. Sanderson podría haber estilizado más estas líneas y tornarse más poéticas, empleando metáforas o imágenes visualmente más evocadoras. Por ejemplo, podría haber dicho algo así como semillas antes que cenizas, rocas antes que arena,
caminantes antes que asentados. Podría estilizar estas 3 líneas hasta convertirlas en algo mucho más evocador, pero Sanderson decide ir a lo más directo, siendo así fiel a su estilo personal. Sanderson ha expresado en sus clases de escritura que quiere que su prosa sea lo más invisible posible, y que el lector ni se dé cuenta de que alguien lo ha escrito. Y es verdad que cuando una frase es muy bella y te paras a pensarla, ya estás rompiendo en parte esa cuarta pared para pensar en cómo está expresada. Y eso Sanderson lo quiere evitar a toda costa, e incluso se ha comparado a sí mismo como un cristal transparente, en contraposición a una vidriera policromada, como puede ser en una iglesia. Quiere evitar sonar pretencioso, y por ello emplea un lenguaje común, para que así todo su esfuerzo y palabras se centren en mostrar su world building, sus personajes y la trama. Él solo quiere mostrar, no quiere que su prosa se interponga entre el lector y la historia. Como decía el arquitecto Mies van der Rohe, menos es más, el lema del minimalismo que Sanderson parece llevar como su estandarte personal. Sanderson conoce bien la fortaleza de su estilo y lo aprovecha al máximo. La manera que tiene de escribir le permite redactar las historias de una manera mucho más rápida y eficiente que el resto de sus contemporáneos, porque no se detiene tanto en estilizar sus palabras y sus frases, sino en contar una historia sin filtrar, una historia donde pueda directamente transmitir lo que le sucede a los personajes, lo que está sucediendo en la historia. Tal como he dicho en muchas entrevistas, Brandon Sanderson apenas hace revisiones de sus manuscritos. Es más, el último libro de la saga del Archivo de las Tormentas solo ha hecho 5 revisiones, y esto es algo increíble en un libro de este tipo de proporciones, porque 5 revisiones sin contar revisiones gramaticales es poquísimo. Y sin embargo, esto de nuevo es una muestra del estilo que tiene Brandon Sanderson de contar historias. Y repito y reitero que esto no es algo necesariamente malo. Es el estilo de Sanderson, uno que le permite contar un montón de historias y publicar un montón de libros al año. Y creo que este primer ideal representa a la perfección su estilo de prosa, uno aparentemente sencillo pero cargado de significado. Algo que siempre me ha fascinado de las historias de fantasía es cómo de una manera natural se interrelaciona la prosa de un autor, su vida personal y la propia magia del mundo que está escribiendo. Esta sinergia casi simbiótica es algo que ocurre muchas veces en la literatura de fantasía, y el caso de este primer ideal es uno digno de estudiar y analizar. Y es que el funcionamiento de la magia en el mundo del Archivo de las Tormentas es algo verdaderamente especial. Este primer ideal es un tipo de pacto que se debe de pronunciar en voz alta. Es una promesa que se hace con estos espíritus del mundo del Rosar, conocidos como Spren. Hay 2 tipos de Spren, los que representan fenómenos naturales como el fuego, la lluvia o el viento, y los Spren que representan conceptos o ideas como la vergüenza, la gloria o el honor. Y cuando se realizan pactos con estos Spren que representan ideales abstractos, es cuando la magia de verdad puede suceder. El Spren que representa esa idea se torna más corpórea y el portador de la promesa obtiene grandes poderes que siempre deben estar al servicio de dicha promesa. Kaladin, uno de los principales protagonistas de la saga, pronuncia este primer ideal en las peores circunstancias posibles, en una situación de verdadera desesperación. No quiero haceros spoilers porque es una parte muy especial de la historia, pero lo que sí que voy a decir es que justo esas circunstancias difíciles es lo que hace que la magia sea tan poderosa cuando se pronuncian las palabras. Porque cuando Kaladin pronuncia el primer ideal, crea un vínculo con Sil, una Spren que representa justamente eso, el poder de las promesas, de los juramentos, de los ideales. Es fascinante ver cómo Sanderson le da tanta importancia a las promesas, hasta el punto que son una de las piedras angulares del sistema de magia del Archivo de las Tormentas. Y esto es algo que Sanderson entiende y aplica profundamente en 2 aspectos esenciales de su persona, como escritor y como creyente de la Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días. En su curso de escritura creativa, Sanderson expone con claridad el concepto de promesa y recompensa. Toda historia hace una promesa, y el escritor la manifiesta al lector al comienzo de sus historias. Esta promesa suele exponer el tono y el estilo de toda la historia, los temas con los que se va a encontrar, el género del libro, el arco del personaje o el cambio que va a tener durante toda la historia. En palabras del propio Sanderson, dice así: la maestría de un escritor se mide a la hora de controlar las promesas que hace. Escribir una historia sin más y ver a dónde os lleva está bien, pero, ya sea durante la revisión o el esquema previo, deberíais preguntaros si estáis haciendo las promesas adecuadas al lector. Sanderson deja claro la importancia de hacer estas promesas porque sabe perfectamente que las historias son algo más que palabras. Estas palabras poseen una gran responsabilidad entre el autor y el lector, porque es lo que le va a permitir al lector vivir esa historia como si fuese real. Si cumples tus promesas, la recompensa será grande, pero si las rompes, las consecuencias serán terribles. Y Brandon Sanderson, como buen lector de fantasía, sabe perfectamente que las palabras son magia y poder, y que las promesas son la manera más elevada de manifestarlas en la realidad. En el propio Archivo de las Tormentas, en el primer prólogo, titulado Matar,
Hay una escena muy importante donde un rey moribundo llamado Gavilar Collin le ruega a su asesino que transmita este mensaje. Dile a mi hermano que tiene que encontrar las palabras más importantes que puede pronunciar un hombre. Sanderson nos hace ya una promesa de que en algún momento del libro descubriremos estas palabras tan importantes, y efectivamente las encontramos en las famosas palabras del primer ideal. Y cuando leemos ese momento, enseguida sentimos esa sensación de recompensa de que el autor ha cumplido su propia promesa. Y es que Brandon Sanderson tiene imbuido en lo más profundo de su ser el concepto de las promesas. Sanderson se considera abiertamente miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como la Iglesia Mormona. Esta religión tiene una fuerte base común con la Biblia, donde hay un especial énfasis entre las promesas que se hacen con Dios y personajes bíblicos como Abraham, Moisés o el propio pueblo de Israel. Y esta religión se centra especialmente en las revelaciones que tuvo el profeta Joseph Smith, de nuevo recalcando esa promesa que tuvo que hacer con Dios para poder expandir su mensaje por todo el mundo. Como en muchas otras religiones, llega un momento en la vida del creyente que elige si quiere realizar promesas para continuar con los preceptos espirituales en los que se creen, también llamados alianzas o pactos. Y de estas promesas o pactos de la Iglesia mormona cabe destacar la llamada investidura del templo, una ceremonia individual tan especial para esta religión que se mantiene en secreto por su carácter sagrado. Aquí, un individuo promete a Dios ser puro, benevolente, tolerante y caritativo, entre otras muchas cosas. Y si mantiene esta promesa, Dios promete dar inspiración e instrucción a través de la revelación personal. Es una gran promesa con una gran responsabilidad y poder, y una que no se toma a la ligera en esta iglesia y mucho menos por Brandon Sanderson. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con las creencias de la Iglesia mormona, pero lo que es innegable es que estas mismas creencias han influenciado a Brandon Sanderson y es lo que le ha permitido contar una historia donde las promesas, donde ese primer ideal han conseguido emocionar a miles de lectores por todo el mundo independientemente de sus creencias. Admiro profundamente el primer ideal del Camino de los Reyes, porque siento que es de las promesas más grandes que se han hecho en una historia de fantasía. Nos promete con total sinceridad que en esta épica saga hallaremos de la manera más magnífica la vida antes que la muerte, la fuerza antes que la debilidad, y que el viaje será más importante que el propio destino. Y conociendo a Sanderson, podemos estar seguros de que va a cumplir su promesa. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Hacía mucho tiempo que quería hacer este vídeo sobre Brandon Sanderson. Es un autor súper reconocido, le tengo muchísimo cariño y creo que era importante analizar su prosa desde todas las perspectivas posibles. Si no habéis visto el resto de mis análisis, los dejo por aquí para que podáis echarles un vistazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, pase lo que pase, sigue escribiendo.